Bueno, la clase de hoy tiene que ver con el proyecto, es sobre el contenido del proyecto educativo institucional. Vamos a trabajar con dos autoras que escribieron sobre proyecto educativo institucional, que es Mariana Poggi y Silvia Greenberg. ¿Cuáles son el proyecto educativo institucional a lo largo del tiempo y de la historia ha tenido diversos nombres? Se puede llamar proyecto pedagógico, proyecto institucional, proyecto participativo y últimamente lo que es desde la misma ley de educación se habla de proyecto educativo institucional, ¿no? Como que engloba, es un nombre que engloba a todos estos otros nombres con los cuales fueron apareciendo a lo largo de la historia. Ahora, hay dos concepciones de pensar este proyecto educativo institucional. Cuando hablamos de un proyecto educativo institucional, pensamos en eso, es un proyecto de toda la institución, es por donde quiere la institución que vaya su plan educativo. Es una obligación de las instituciones, está obligado, la ley dice que toda institución debe darse un proyecto educativo y ese proyecto educativo consta de distintas partes, por decirlo de un modo, que ya lo vamos a ir desarrollando en la clase de hoy y que eh, da cuenta de la identidad y de lo que propone esa determinada institución educativa. Ahora, hay dos concepciones, dos maneras de concebir este proyecto educativo y va a depender esa manera en las instituciones en las cuales nos encontremos. Una, el proyecto como problema técnico, y es, bueno, estoy obligado desde inspección, desde la ley me dice que debo hacer un proyecto educativo, entonces pasa a ser un problema técnico, un problema administrativo de alguna manera. Entonces hay una decisión de una planificación de un proyecto educativo que lo hacen determinados especialistas, en este caso puede ser el director, o si hubiera un gabinete psicopedagógico en la escuela, lo hace el gabinete psicopedagógico, y ese proyecto es ejecutado, es puesto en práctica por los docentes y por, bueno, obviamente los estudiantes. Pero no hay una construcción de parte de todos los integrantes del propio, de parte de los integrantes de la propia institución. El proyecto, la otra concepción es el proyecto como construcción. Y es acá que este proyecto se construye en un determinado contexto sociopolítico, en una determinada institución y por un determinado sujeto que constituyen esa institución. Es decir, la construyen todos a ese proyecto educativo. El proyecto como construcción es lo que nos dice la ley que se debe realizar. Todos deben participar en ese proyecto, en esa construcción de ese proyecto educativo. Por eso el PEI, que de ahora en más así lo vamos a llamar, no es algo acabado, no es algo que se escribió, se realizó y quedó guardado en el armario, sino que es algo que está en permanente revisión y en permanente construcción. La construcción de un proyecto es una práctica política a través de la cual los miembros de una institución orientan la vida institucional según los principios e ideas que sostienen respecto a la educación, el papel de la escuela, de los docentes, de los alumnos, etc. Es decir, pensar en el proyecto como decisión escindida de la ejecución, se hace necesario pensar en un proyecto continuo, en un acto de construcción que implica estos dos aspectos en un todo complejo que se traduce en términos de una praxis que comprenda todos los sujetos comprometidos. Acción y decisión se vuelve una totalidad que se va transformando en el proceso de elaboración y de desarrollo. Proyectar implica prever, pero no predecir. Decidir, pero no prescribir. Anticipar la acción, pero no controlarla. Esto es como, por ejemplo, en mucho menor
mucho más pequeño, pero por ejemplo, vieron que yo les presenté la hoja de ruta al principio del año. Bueno, es una hoja de ruta que obviamente prevé determinados contenidos a ser enseñados y un determinado camino, un ritmo de aprendizaje. Ahora, no predice. ¿Por qué? Porque esa hoja de ruta está totalmente en total cambio, permanentemente en cambio, de acuerdo a los contenidos que sugieren ustedes que aprendamos o que quieren aprender, de acuerdo al ritmo que ustedes necesiten para llevar a cabo esos contenidos que yo he previsto. Em, no prescribo determinadas, puedo avanzar con otros contenidos que yo creo necesario realizarlos. Es decir, anticipo la acción, pero no la controlo. Y así es el proyecto educativo. Nosotros podemos decir en un jardín de infantes, bueno, vamos a trabajar estos proyectos en la salita de 5, pero esos proyectos, bueno, los podemos anticipar a cuál va a ser la acción que vamos a tener a lo largo del año, pero no lo voy a controlar porque seguramente esos proyectos pueden cambiar de acuerdo al interés del grupo, de acuerdo a que los niños a lo mejor vienen con una idea o con una curiosidad o con una problemática y tenemos que ir por ahí buscando otros proyectos u otras situaciones. Por lo tanto, el proyecto educativo institucional va a anticipar, pero no va a controlar la acción. Es muy importante saber eso. Bueno, y en este caso por eso se habla de un proyecto como construcción. A través de la elaboración del PEI, los miembros de una institución le otorgan un significado particular a un determinado contexto social y a una determinada política educativa. Miren, este año, como nosotros hemos tenido que ese proyecto educativo que tenemos de este año va virando, va cambiando de acuerdo también al contexto político-social en el cual estamos viviendo, ¿no? Nos pasó el año pasado. Es decir, la educación en sí siempre es así, es cambiante y está permanentemente demandada y a la cual nosotros podemos prever algunas situaciones, pero no podemos ser determinantes en cómo ocurrirán la educación a lo largo del año. Bueno, en todo proyecto educativo, hay una definición de objetivos y de acciones. Es decir, nosotros, si bien no es, lo hemos aclarado, que no va a ser totalmente predictivo, pero sí vamos a definir algunos objetivos. A ver, ¿qué queremos que aprendan los niños en salita de 4? ¿Qué queremos que aprendan los niños en salita de 5? ¿Qué queremos que aprendan los niños en primer grado? En segundo, ¿qué queremos que aprendan los niños en el secundario, los adolescentes? ¿Qué queremos que aprendan en el profesorado de educación inicial, las estudiantes? ¿No? O sea, si hay una definición de objetivos y de acciones, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo para que se cumplan esos objetivos? Y al mismo tiempo, el proyecto educativo también tiene que ver con aquello a lo cual yo quiero aspirar. Bueno, yo quiero aspirar a una excelencia en el profesorado de educación inicial, de mayor excelencia de las futuras docentes de nivel inicial. Entonces, para eso voy a prever una serie de acciones, de objetivos y de acciones para llevar a lo que yo creo que es una excelencia. Entonces, aparte de los contenidos que vamos a pensar y que vamos a realizar, voy a realizar, porque no solamente quiero, sino que sean docentes empáticos. Entonces, voy a proyectar y voy a pensar en actividades que garanticen la empatía. Y a lo mejor, algo que por supuesto este año no se pudo hacer, ni el año pasado tampoco, pero se había previsto en años anteriores hacer, por ejemplo, acantonamientos, hacer actividades, talleres grupales, en donde estuvieran involucrados los dos profesorados, para que justamente hubiera actividades empáticas entre los estudiantes.
con la intención de que ese sentimiento empático pudiera desarrollarse en nuestras futuras docentes. Es decir, también hay una planificación y una orientación hacia, y estrategias, planificación de estrategias hacia donde yo quiero llegar como institución, ¿no? A lo que quiero lograr. Bueno, por ejemplo, podemos decir, bueno, este jardín de infantes quiero que esté enfocado eh, a que los niños sean creativos, que tengan un pensamiento crítico. Entonces, bueno, voy a buscar voy a llevar en los proyectos educativos que tengan determinadas acciones, determinadas actividades que logre poder llevar a cabo eso que me he propuesto, ¿no? Por eso es una planificación y orientación para un cambio institucional. Los elementos en la elaboración del PEI. Y acá vamos a ver, es muy importante esto porque de esta forma nosotros vamos a poder, cuando analicemos un proyecto educativo, identificar esto, ¿no? Bueno, los principios y las convicciones que se asumen. Es decir, ¿qué es lo que yo considero que es educación? Es decir, con esto es convicciones y principios que asumimos. A ver, esta institución considera que la educación considera que la enseñanza es, ¿no? Las intenciones que se pretenden, nosotros pretendemos formar a docentes comprometidos con la realidad, docentes comprometidos con la realidad política y social, ¿cierto? Son las intenciones que se pretenden. Las formas organizativas que asumirá la escuela. ¿Cómo se va a organizar? Pensemos en el proyecto del profesorado. Bueno, ¿cómo está organizado el proyecto del profesorado? Hay 2 profesorados, nivel inicial, nivel primario, cuántas horas, cuántas cargas horarias, qué materias, ¿no? La oferta académica, por supuesto. En el caso del profesorado del Fátima, ustedes saben que tienen una oferta académica que más allá de las materias obligatorias, digamos, para cualquier profesorado de educación inicial, también hay una trayectoria pastoral, eso forma parte de nuestra oferta académica del Fátima. ¿Y cuáles son las normas que regulan nuestra vida institucional? Todo eso debe estar plasmado en un proyecto educativo. Entonces, el día de mañana ustedes van a una escuela, cualquiera fuera, y piden el proyecto educativo institucional, que es público, que debe dar, no es privado el proyecto educativo, cualquier persona interesada puede acceder al proyecto y leer, es decir, bueno, a ver qué me propone esta escuela. Ustedes como padres lo pueden hacer. Y bueno, y ahí van a ver justamente esto. ¿Y cuáles son aquellas normas que debemos pensar y establecer y organizar en las instituciones? Ahora, todo esto que nosotros decimos, los principios, las intenciones, las formas de organización, la oferta académica y las normas que regulan, esas decisiones, eso puede estar planificado por algunas personas solamente, ¿sí? Por expertos, por especialistas, por un grupo o por toda la comunidad educativa. Y de eso va a depender que el proyecto educativo sea una decisión y ejecución o un proyecto como construcción. Bueno, y acá volvemos un poco más claramente. Las intenciones pedagógicas, vamos a ver que ya lo vamos a ir viendo punto por punto. Se divide el proyecto en 3 grandes partes, que son las intenciones pedagógicas, que son las notas de identidad, que es donde la escuela cuenta quién es, cómo es, la imagen objeto, o sea, cómo se ve a sí misma, y la estructura organizativa. Y luego va a estar la programación curricular, qué, cómo y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Es decir, qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a hacer y en qué tiempo vamos a realizarlo. Y lo mismo con cómo vamos a evaluar, etcétera, etcétera. Y la normativa institucional son todas las normas de convivencia, las funciones y las responsabilidades del gobierno y las funciones de los equipos y de las unidades de trabajo. Ahora lo vamos a ver más. Bueno, ¿qué son las notas de identidad? Son las expresiones de los principios, de los procesos y de los rasgos característicos de la institución. Responde la pregunta ¿quiénes somos? Ustedes cuando lean un proyecto educativo van a encontrarse con eso.
esta institución educativa está enmarcada en y va a ir contando la institución educativa todas sus eh, va a ir contando lo que es, ¿no? Entonces, responde justamente a esa pregunta, ¿quiénes somos? Cuando ustedes lean un proyecto educativo de una institución, lo primero que van a encontrarse es con los rasgos identitarios de la misma. Bueno, la imagen objetivo es la definición de las finalidades que persigue la institución en todos sus ámbitos. La noción de imagen objetivo hace referencia a la idea de cómo la institución se imagina a sí misma hacia el mediano y largo plazo. O sea, ¿qué pretendemos, no? Y esto es, bueno, a ver, ¿qué pretendemos con esto, con esta institución educativa? Formar niños creativos, autónomos, mm, con gran formación, con una formación en la fe cristiana. Bueno, eso que pretende la institución educativa. Cada vez que nosotros vamos a ver un proyecto educativo, lo vamos a identificar a eso. Y la estructura organizativa que supone la sistematización de la forma en que se distribuirán y organizarán los diferentes ámbitos y áreas de la vida social. O sea, ¿cómo nos organizamos? El primer ciclo o la salita de 3 va a estar pensada en este horario y de esta manera. La salita de 4, la salita de 5 y así. El comedor va a tener, si hubiera comedor, va a estar en tal horario, dado por tal empresa. Bueno, eso que podamos nosotros rápidamente mirar el proyecto y decir, esta escuela eh, es esto, pretende esto y está organizada de esta manera. Esas son las intenciones pedagógicas. Bueno, la programación curricular, es decir, ¿qué enseñar? Los objetivos generales de la escuela y de cada uno de los ciclos. Bueno, para el nivel inicial, ¿cuál es el objetivo del nivel inicial? Y cuáles son los objetivos de la salita de 3, de la salita de 4 y de la salita de 5. Los objetivos de los contenidos de los años y de los espacios curriculares, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, a ver, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tanto en todas las áreas en todas las áreas de las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en la literatura, en la lengua, en la matemática, ¿sí? Bueno, ¿cuándo enseñar? La secuenciación de los contenidos para cada ciclo, año y espacio curricular. El nivel inicial, por supuesto que tenemos, bueno, los contenidos para salita de 5, de 3, de 4 y de 5 si estamos hablando del jardín de infantes. Si estamos hablando de un jardín maternal, bueno, aquellos contenidos para las salas de 45, desde 45 días hasta los 3 años. Nosotros ya sabemos. Y si estamos hablando de que tenga, por ejemplo, las escuelas municipales tienen todos los niveles, tienen todo el nivel, tienen desde los 45 días hasta los 5 años, entonces, bueno, van a tener una secuenciación de contenidos para cada ciclo, ¿sí? Bueno, las orientaciones sobre la organización de los contenidos en cada una de las áreas, ¿no? Cómo se organiza de acuerdo a las áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas. ¿Cómo enseñar? Y acá, bueno, justamente acá van a ver cómo la didáctica está muy en concordancia, ¿no? Con esto. La definición de criterios didácticos para la enseñanza en los distintos ciclos y áreas, la distribución y organización de los espacios y de los tiempos, por eso nosotros estuvimos viendo espacio y tiempo anteriormente, la criterio de selección y utilización de los diversos materiales curriculares, es decir, ¿qué materiales curriculares vamos a utilizar para la enseñanza? Bueno, y después qué, cómo y cuándo evaluar. Criterios de promoción y de egreso. ¿Sí? Pautas y procedimientos de evaluación y certificación, elaboración de pautas de seguimiento de los alumnos e informes a los padres. A ver, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de promoción? De que se pase de una salita de 3 a una de 4 y de una de 4 a una de 5 y de 5 primer grado. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los procedimientos de la evaluación y qué certificaciones vamos a obtener, vamos a dar? Y qué informes vamos a dar a nuestros estudiantes, a los padres, ¿no? A nuestros alumnos de seguimiento, informes de seguimiento y a los padres.
Ya vamos, después de la segunda mitad del año, vamos a ver, hay un capítulo específico en didáctica sobre evaluación, ¿no? Y entonces van a poder ver cómo se evalúa, ¿no? En el nivel inicial. Bueno, por supuesto que acá va a haber un currículum y un currículum oculto y nulo. Hay una diferenciación. El currículum es aquello que es justamente eso que les acabo de mostrar. Son las especificaciones de las intenciones pedagógicas más el desarrollo de las prácticas educativas. Es lo que está puesto en el PEI, en el proyecto educativo, aquello que cualquiera que lee un proyecto educativo de cualquier institución dice, esto es lo que se va a enseñar, así está organizado, estas son las pautas de evaluación, de promoción, eh, la- los seguimientos, etcétera, etcétera. Y después hay un currículum oculto, que es aquel conjunto de influencias formativas que ejerce la escuela, pero que no están explicitadas, ¿no? Y que tiene que ver con el hacer diario de la escuela, ¿no? Con el hacer permanente diario de la escuela, que no está explicitado, pero que influye en la formación, influye totalmente en la formación. Y es aquello que nosotros vamos, cuando vayan ustedes a las instituciones educativas, es aquello que van a observar, aquello que van a observar. No, pero en las intenciones pedagógicas dice el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, pero sin embargo, eso está dentro de lo que es el currículum, ¿no? Dentro de lo que es su proyecto educativo. Sin embargo, yo cuando observo esta institución me doy cuenta de que hay poco espacio para la creatividad, hay poco espacio para el pensamiento crítico, por las actividades que se dan no dan lugar a eso. Entonces, hay un currículum que es oculto, que si bien se dice una cosa, es lo que se dice una cosa, pero se hace otra, ¿no? Bueno, y hay un currículum nulo, que es aquel que no existe, que es aquel que hemos dejado de lado todos los contenidos de enseñanza que hemos dejado de lado por diversas razones, ¿no? Pero por diversas razones, a lo mejor, entre esas, hay áreas de ciencias naturales que prácticamente yo no las enseño en la sala porque no me gusta o porque no tengo muchos conocimientos al respecto o porque no sé cómo darla, entonces no las doy, ¿sí? Entonces, esa área de conocimiento está casi nula en todo el proyecto educativo. O lo mismo con matemática, o lo mismo con cualquiera de las otras áreas del conocimiento, ¿no? Bueno, a eso se llama, hay que ser consciente de cuáles son cada una de todas esas, de estos tres currículum, ¿no? Bueno, y luego está la normativa institucional, que son los procesos de toma de decisiones, las formas que asume el gobierno y la participación institucional. La estructura académica, la regulación de las relaciones entre los miembros de la institución, la distribución de funciones y responsabilidades y la organización de los recursos de la institución. Esto forma parte generalmente, o sea, el equipo directivo con los docentes son quienes dan esta normativa institucional, pero por supuesto hay escuelas más democráticas y menos democráticas, y en eso depende, esas escuelas más democráticas eh, dan una mayor participación en esta normativa a sus estudiantes, ¿sí? A través de diferentes maneras. Por ejemplo, ustedes cuando alguna vez vayan a alguna sala de jardín, a lo mejor van a encontrar una serie de normativas que han sido elaboradas con los estudiantes. Por ejemplo, no correr en la sala, no levantarse de la mesa cuando estamos comiendo, guardar todos los juguetes luego de jugar. Una serie de normativas que han sido elaboradas, ¿sí? Que tienen que ver con normativas institucionales y que han sido elaboradas con los mismos estudiantes, con los mismos niños, ¿sí? Y entonces, al ser elaborada con los mismos niños, ellos mismos se comprometen a llevarlas a cabo, a cumplirlas, porque no es algo impuesto, sino que ha sido elaborado. Bueno, cada institución va a definir y organizar su propio proyecto educativo,
va a resultar ese proyecto de las condiciones propias de la sociedad en la cual está inserta, geográfica y socialmente, de las finalidades e intereses explícitos que tiene el Estado, nación, o sea, de las políticas educativas, eso que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Las semanas pasadas, y del propio entramado social e idiosincrasia de la institución. Cada proyecto educativo no se puede copiar de otra institución. Podemos mirar otros para tener algunas referencias, pero no podemos copiar proyectos de otras escuelas, porque cada escuela es propia, tiene una idiosincrasia, una manera de ser que es propia con cada uno de sus integrantes. Entonces, si pensamos que el proyecto es una construcción, se debe estar justamente construido por todos. Encierra una micropolítica que resulta de las condiciones, del estilo propio y de los resultados de la misma, marcando de esta forma una identidad propia en donde estarán preestablecidos los valores de la institución que a su vez estarán definidos por los principios y fines que se proponga. Y eso va a determinar un cierto estilo de institución. Son ciertos aspectos o cualidades de la acción institucional que por su reiteración caracterizan al establecimiento como responsable de una cierta manera de producir, provocar juicios e imágenes, enfrentar y resolver dificultades, relacionarse con el mundo material, interpersonal y simbólico y mantener ciertas concepciones. Es decir, hay un estilo de institución que es una manera de ser propia y particular de cada una de las instituciones.